Esta es nuestra última clase de patología hepática y se refiere a los nódulos y tumores del órgano. Las masas hepáticas reciben atención por diversos motivos, porque pueden provocar plenitud o molestias epigástricas o porque pueden detectarse en una exploración física habitual o en un estudio radiológico realizado por otras indicaciones. Estas masas hepáticas incluyen las hiperplasias nodulares y las neoplasias verdaderas. Vamos a empezar con las hiperplasias nodulares. En primer lugar tenemos la hiperplasia nodular focal, que es una lesión que se ve en personas adultas jóvenes y es benigna. Su etiología se ha asociado al uso anticonceptivo con signo de interrogación, pero la etiología más aceptada hoy en día es que se trata de una respuesta hiperplásica del parénquima hepático a la hiperperfusión sanguínea por malformaciones arteriales. Debemos dejar bien claro que esta no es una lesión tumoral, no es una lesión preneoplásica, nace en hígados no cirróticos y la lesión es focal. En la macroscopía se observan como nódulos, unos nódulos bastante bien delimitados, aunque no están encapsulados o están mal encapsulados, que tienen un tamaño variable, que puede ir de muy pequeñito a 10, 15 centímetros, y que en el medio tiene una cicatriz fibrosa estrellada. La lesión vascular probablemente sea la agresión inicial. Las áreas de hipoperfusión parenquimatosa van a colapsarse y van a convertirse en tabiques fibrosos. Y las regiones hiperperfundidas van a sufrir hiperplasia. A la derecha nosotros tenemos el aspecto macroscópico de los nódulos de hiperplasia nodular. Se dan cuenta, nódulos bastante bien delimitados y esa cicatriz estrellada en el centro de la lesión. ¿Qué vamos a encontrar en la microscopía? Un nódulo que tiene una cicatriz central. En esa cicatriz hay vasos grandes, arteriales en su mayor parte, que muestran una hiperplasia fibromuscular con estrechamiento de la luz. Los tabiques de esta cicatriz central irradian tabiques hacia el parénquima hepático y hay una gran reacción ductular en los tabiques. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar muchos conductos biliares en esos tabiques. Y los hepatocitos se disponen en forma nodular, rodeados por este tejido conjuntivo, semejando una cirrosis, aunque definitivamente descartamos una cirrosis porque este es un nódulo único. Los hepatocitos no tienen atipia celular. Estamos viendo ahí abajo una imagen con los nódulos hepatocitarios y el tejido fibroso con infiltrado inflamatorio crónico. Acá tenemos la lesión a mayor aumento. Los hepatocitos, ahí se ve un nódulo hepatocitario señalado con la flecha amarilla. El hepatocito es normal. Es un nódulo que está constituido por placas hepatocitarias que pueden tener una o dos células de espesor. Por fuera que tenemos el tejido conjuntivo fibroso estrellado con infiltrado inflamatorio linfoide y se ven muchos conductos biliares en él. Acá a mayor aumento volvemos a ver el nódulo hepático en la parte inferior sin atipia, ninguna atipia. Y por fuera tenemos el tejido conjuntivo fibroso con linfocitos y una reacción de ductos biliares muy llamativa. Uno de esos conductos biliares está señalado con la flecha de color verde. Aquí tenemos una imagen a menor aumento de la lesión donde estamos viendo el tejido conjuntivo fibroso, estamos viendo los nódulos hepatocitarios y llama la atención los vasos musculares de tamaño mediano y grande que tienen una luz muy gruesa
con cambios hiperplásicos y mixoides miointimales. La otra lesión que forma parte de las hiperplasias nodulares del hígado es la hiperplasia nodular regenerativa. ¿Qué es esto? Es una transformación benigna, difusa del parénquima hepático en nódulos de regeneración pero sin fibrosis. Produce hipertensión portal y se asocia a trastornos hematológicos, autoinmunes, mieloproliferativo y al uso de fármacos y toxinas, por ejemplo, drogas antitumorales. Allá a la derecha nosotros tenemos un corte macroscópico del hígado con esa hiperplasia nodular regenerativa. Las imágenes nos están mostrando una macroscopía con una hiperplasia nodular regenerativa. Fíjense que el hígado parece una cirrosis realmente, pero al hacer los cortes histológicos que estamos viendo en B, C y D, encontramos que el parénquima se ha transformado en múltiples nódulos regenerativos, pero que no tienen fibrosis. Acá le traigo una imagen macroscópica de esta lesión de hiperplasia nodular regenerativa para que ustedes se den cuenta que todo el hígado está transformado en una masa de múltiples nódulos regenerativos de diferentes tamaños. Acá tenemos otra imagen microscópica de una hiperplasia nodular regenerativa que me muestra, la flecha me está mostrando uno de los nódulos regenerativos. Fíjense, vuelvo a repetir, en la ausencia de fibrosis de esta lesión. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Se trata la patología de base que llevó a la producción de esta hiperplasia. El mismo caso anterior, donde se observan múltiples nódulos, ¿ven? Múltiples nódulos regenerativos en el hígado y vemos que hay muy escaso tejido conjuntivo que está teñido de azul. Terminando entonces con estas lesiones hiperplásicas del hígado, vamos a entrar de lleno en el ítem de los tumores hepáticos. Los tumores hepáticos pueden ser benignos, como los adenomas y los hemangiomas cavernosos, y pueden ser malignos, como el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma y el hepatoblastoma. Estos son los tumores que nosotros vamos a ir describiendo a continuación. Empecemos con los tumores benignos del hígado. Los adenomas son tumores benignos que derivan de los hepatocitos. Se ve sobre todo en mujeres jóvenes que ingieren anticonceptivos. Tienen importancia porque pueden confundirse con un hepatocarcinoma y porque tienden a romperse, sobre todo aquellos que tienen una posición subcapsular, y su ruptura puede dar origen a una hemorragia grave. Las dos imágenes de abajo nos muestran al corte del tejido hepático nódulos bien delimitados, el de la izquierda y también algo el de la derecha, teñidos por bilis. A la microscopía vamos a observar un crecimiento tumoral que tiene límite neto, como nos está mostrando la imagen de la izquierda. El tumor se encuentra constituido por células hepáticas, por hepatocitos, con una disposición algo desordenada y no observamos espacios portales. A mayor aumento, las células hepáticas que constituyen el tumor presentan un poco de atipia focal, un ligero pleomorfismo, pero las mitosis son muy raras o ausentes. Estas características se ven muy bien en esta imagen histológica. Se han descrito 3 tipos de adenomas de acuerdo a su alteración genética molecular. En primer lugar tenemos los adenomas hepatocelulares con activación de 2 alelos por mutaciones somáticas de HNF1-alfa y CYP1B1. Constituyen el 35 al 40% de los adenomas.
tiene un bajo porcentaje de transformación maligna. Solemos observar esteatosis muy amplia en el tumor. Afectan a mujeres más frecuentemente y los anticonceptivos orales están implicados en la aparición de algunos casos. A la derecha nosotros tenemos el adenoma con ligero pleomorfismo y degeneración grasa de muchas de las células constituyentes del tumor. Luego tenemos los adenomas hepatocelulares que tienen mutaciones activadoras de la beta-catenina. Conforman el 10 al 15% de los adenomas hepáticos. Tienen un riesgo muy elevado de transformación maligna. La histología suele mostrar alto grado de displasia citológica o arquitectural. Se relacionan con el uso de anticonceptivos y esteroides anabolizantes. Se observan ambos sexos. A la derecha tenemos una imagen con cambios atípicos de un adenoma con mutaciones de la beta-catenina. Y el tercer tipo de adenomas son los adenomas hepatocelulares inflamatorios que sobreexpresan reactantes de la fase aguda como la proteína C reactiva y el amiloide A sérico. Constituye más del 50% de los adenomas, se observan ambos sexos, se asocian a esteatosis hepática no alcohólica y en ellos se encuentran mutaciones activadoras de GP130, un correceptor de la interleuquina 6 que provoca transmisión de señales constitutivas de JAK-STAT y sobreexpresión de reactantes de la fase aguda. Un 10% de ellos pueden tener también mutaciones de la beta-catenina y ahí son más frecuentes en mujeres y su riesgo de transformación maligna es mayor. A diferencia de los demás adenomas hepatocelulares, estos adenomas están constituidos exclusivamente por hepatocitos y vasos sanguíneos con una cantidad menor de estroma. En estas lesiones es típica la presencia adicional de áreas con estroma fibrótico, con inflamación mononuclear, reacciones ductulillares, sinusoides muy dilatados y vasos telangiectásicos, que es lo que estamos viendo nosotros en la imagen de la derecha abajo. Los hemangiomas cavernosos son otros tumores benignos del hígado y son los tumores benignos más comunes, o sea, más frecuentes del hígado. Se puede ver a cualquier edad y en ambos sexos también. Son lesiones solitarias únicas que suelen medir menos de 5 centímetros de diámetro y suelen ser subcapsulares, como la imagen que estamos observando a la derecha, donde se ve en una lesión redondeada de color rojo vinoso subcapsular. La misma está señalizada con la flecha de color amarillo. Estos tumores se presentan a la histología como múltiples canales vasculares que se entrecruzan entre sí en el seno de un tejido conjuntivo fibroso y los canales se encuentran tapizados por un endotelio sin atipia. La flecha verde me está mostrando uno de esos canales con restos de sangre. Y ahora pasemos a ver las características de los tumores malignos del hígado. El carcinoma hepatocelular es el tumor maligno primario más frecuente del hígado y se ve con mayor frecuencia en hombres y los de raza negra. Una mayor frecuencia se encuentra en Corea, Taiwán, Mozambique, el sudeste de China y los países del África subsahariana. En estos países hay una gran incidencia de VHV y el mismo se transmite también en forma vertical y el estado de portador sano comienza ya en la lactancia. Acá abajo tenemos un mapa que nos está mostrando las altas incidencias en los países asiáticos y africanos. Tenemos incidencias intermedias que están marcadas de un color naranja y baja incidencia en las demás zonas donde hay menos de 3 casos por 100.000 habitantes. Más del 85% de los casos se observan en países con alta incidencia de infección hepática por virus hepatítico B,
como estuvimos viendo en la diapositiva anterior, Corea, Taiwán, Mozambique, sudeste de China y los países del África subsahariana. Los pacientes que portan el virus hepatítico B de alguna forma tienen un riesgo 200 veces mayor de desarrollar un cáncer de hígado y casi el 50% de los tumores que se ven en estas zonas aparecen en hígado sin cirrosis, o sea, no hay necesidad de que se desarrolle una cirrosis para desembocar en un cáncer. Pueden desembocar en un hepatocarcinoma sin cirrosis. Además, tenemos que recordar que muchas de estas poblaciones están también expuestas a la aflatoxina, que era un hepatotóxico, ¿se acuerdan? La edad de aparición del cáncer es en personas jóvenes, de 20 a 40 años. En cambio, en el mundo occidental, la incidencia del carcinoma hepatocelular está aumentando en gran medida por la epidemia de hepatitis C, o sea, es producida por hígados afectados por la hepatitis C. Los pacientes suelen tener más de 60 años y el 90% de los tumores aparecen en el contexto de una cirrosis. Las hepatopatías crónicas son la base más habitual sobre la que aparece el carcinoma hepatocelular. Debemos recordar que la cirrosis per se, por sí misma, no es una lesión premaligna. La progresión de la cirrosis y la hepatocarcinogenia ocurren en paralelo durante un periodo que va de años a décadas. No existe ninguna secuencia universal de las alteraciones genéticas o moleculares que conduzcan al carcinoma de células hepáticas. Lo que sí sabemos es que la activación de la beta-catenina y la inactivación del P53 son los dos tipos de mutaciones precoces más frecuentes. 40% de los carcinomas de células hepáticas tienen mutaciones activadoras de la beta-catenina y 60% de los carcinomas hepatocelulares tienen inactivación del P53. Los factores más importantes que subyacen al hepatocarcinoma son la cirrosis alcohólica, la hepatitis B y C, la hemocromatosis hereditaria, el déficit de alfa-1 antitripsina, la contaminación con aflatoxina. ¿Se acuerdan ustedes? La aflatoxina B1 era una micotoxina que contaminaba las cosechas almacenadas. El hígado graso no alcohólico y la tirosinemia, que es un aumento en la tirosina en sangre por deficiencia de una enzima que se llama fumaril acetoacetasa hidroxilasa. Los cuadros hepáticos que cursan con inflamación crónica en la patogenia del carcinoma hepatocelular son la hepatitis B y C y la hepatopatía alcohólica, por ejemplo. En estos casos, ¿qué es lo que ocurre? Hay ciclos repetidos de muerte y regeneración que aumentan el riesgo de mutaciones en esos hepatocitos que se están regenerando. Los estudios más recientes implican a la vía de transmisión de señales de interleuquina JAK-STAT como causa de carcinoma hepatocelular. Sabemos que la interleuquina 6 suprime la diferenciación de los hepatocitos e induce su proliferación mediante la regulación de la función del factor de transcripción HNF4-alfa. La aflatoxina, la micotoxina que ustedes ya conocen, puede unirse covalentemente al DNA celular y directamente causar mutaciones en los protooncogenes o en los genes superiores. En el caso de la micotoxina aflatoxina, se necesita un hígado mitóticamente activo, por ejemplo, que tenga una hepatitis. Hay ciertas lesiones precursoras del carcinoma hepatocelular que debemos conocer, como por ejemplo el adenoma hepatocelular con mutaciones activadoras de la beta-catenina que ya estuvimos describiendo en la sección de adenomas. Después existen otro tipo de lesiones que son encontradas en los hígados que tienen lesiones crónicas sin cirrosis y también en los hígados cirróticos. Esos dos cambios se denominan cambios de célula grande y pequeña y el segundo se denomina nódulos displásicos detectados en la cirrosis. Vamos a ver de qué se tratan estas lesiones.
Em, Estas lesiones que estuvimos citando se caracterizan por la presencia de displasia hepatocelular. ¿Y qué son las células displásicas del hígado? Son poblaciones o subpoblaciones de células hepatocitarias que muestran características histológicas de crecimiento anormal y que ese crecimiento anormal está causado por una presumible alteración genética. ¿Cuáles son las características histológicas de esas células hepáticas displásicas? La presencia de variaciones citoplasmáticas o nucleares, el aspecto de cúmulo topográfico que permiten reconocer sus poblaciones celulares y la monoclonalidad, que es un fenotipo distinto de la población celular que los rodea. Cuando ese acúmulo de células displásicas tiene menos de 1 milímetro, le llamamos foco displásico. Y cuando el cúmulo de células displásicas es mayor de 1 milímetro, pudiendo llegar a 1,5 o 2 centímetros de diámetro, le llamamos nódulo displásico. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los focos displásicos. Hoy en día, en realidad, se usa el término cambio de célula grande y pequeña, no focos displásicos. ¿Y por qué se usa esta terminología? Porque posiblemente no en todos estos tipos de displasia existe una alteración genética celular premaligna. Entonces, vamos a ver las características del cambio de célula grande y del cambio de célula pequeña. Dijimos que es un acúmulo de células de menos de 1 milímetro de diámetro y que se presenta como células agrandadas con núcleo agrandado irregular hipercromático con nucleolo prominente. No hay disrelación núcleo-citoplasma. Tienen bajo grado de proliferación y la aparición de esto en una biopsia es un marcador de aumento de riesgo de carcinoma hepatocelular. Después está el cambio de célula pequeña. Acá tenemos un grupo de células que tiene aumento de relación núcleo-citoplasma. Tiene poco citoplasma. Hay disminución del tamaño celular con un núcleo oscuro con leve pleomorfismo. Mayor grado de proliferación tienen estas células y se cree que este cambio de célula pequeña es directamente premaligno. Estos cambios que citamos, el de célula grande, el de célula pequeña, pueden encontrarse en cualquier estadio de las hepatopatías crónicas, antes o después del desarrollo de una cirrosis. Y sirven, si nosotros los encontramos en una biopsia, como marcador para indicar qué pacientes deben ser sometidos a una vigilancia más estricta por tener un riesgo de desarrollo de carcinoma hepático. Acá nosotros tenemos imágenes de biopsias hepáticas donde se observa a la izquierda, la imagen de la izquierda y la imagen de arriba a la derecha, la displasia de célula pequeña. Esos grupos celulares están marcados con nuestras flechas de color negro. ¿Ven? Las células son pequeñas, ¿ven? El núcleo es hipercromático. En cambio, la imagen que está abajo a la derecha me muestra una displasia de célula grande. Dichas células están siendo señaladas por las flechas oscuras. ¿Ven? Ven las células grandes, más grandes que el resto, su núcleo es grande, aunque no hay una disrelación núcleo-citoplasma y esos núcleos son algo atípicos. Acá tenemos unas imágenes histológicas. La de la izquierda y la de arriba es un cambio de célula pequeña, ¿ven? Con células oscuras, se acumulan, ¿ven? Hay un acúmulo de células, nos llama la atención porque hay un acúmulo de células, están juntos. Esas células tienen disminución de tamaño de su núcleo, tienen un núcleo oscuro con leve pleomorfismo, ¿verdad? Y con un aumento de la relación núcleo-citoplasma. En cambio,
La imagen de abajo a la derecha es un cambio de célula grande. Ahí están células, un acúmulo de células marcadas con las flechas negras que son diferentes a las células que las rodean. Y son células grandes con núcleo agrandado, irregular, nucleolo prominente, pero sin disrelación núcleo-citoplasma. Su citoplasma es grande, no hay disrelación. Bueno, este es un ejemplo de cambio de célula grande. Dos imágenes con cambio de célula pequeña. Una imagen que nos está señalando una zona con la flecha celeste que presenta cambio de célula grande. Quiero que vean la diferencia que hay entre esta zona y la de arriba a la izquierda, donde no hay ese cambio. Es la zona nodular cirrótica del hígado. Pasemos ahora a ver las características de otra lesión preneoplásica que es el nódulo displásico. El nódulo displásico es una lesión nodular que tiene más de 1 milímetro de diámetro, puede tener 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros. En la macroscopía es diferente a los nódulos cirróticos que lo rodean por su tamaño, por su color. Está constituido por hepatocitos monoclonales con un fenotipo que es diferente a los hepatocitos que están fuera de dicho nódulo. Pueden ser de bajo grado y de alto grado. Los nódulos displásicos de bajo grado se presentan como una lesión nodular hipovascular, con una densidad celular moderadamente aumentada respecto a los nódulos de regeneración que lo rodean. Los hepatocitos están dispuestos en trabéculas de 1 a 2 células, se halla mínima atipia y hay un leve aumento de la relación núcleo-citoplasmática. Los nódulos displásicos de alto grado también son lesiones nodulares hipovasculares, pero tienen una densidad celular 2 a 3 veces mayor a la de los nódulos regenerativos que los rodean, o sea que tienen muchos núcleos, muchas células. Tienen una atipia citológica caracterizada por displasia o cambio de células pequeñas y tienen también una atipia arquitectural. ¿Por qué? Porque tienen trabéculas multicelulares que están dispuestas irregularmente. Dijimos que estos nódulos displásicos los vamos a ver sobre todo en la cirrosis, podemos verlos, ¿verdad? Y se van a presentar como nódulos que tienen un aspecto distinto de los nódulos regenerativos cirróticos que los están rodeando. Y fíjense ustedes, en la imagen de abajo a la izquierda es un hígado cirrótico, ¿verdad? Un corte de un hígado cirrótico. Y la flechita negra de abajo me está mostrando un pequeño nódulo displásico, muy pequeñito. La imagen de arriba a la derecha también es una cirrosis y me está mostrando un nódulo de tamaño mucho mayor. De hecho, ese nódulo displásico tiene un tamaño mayor de todos los nódulos regenerativos que le están rodeando. Después abajo, a la derecha, también tenemos una cirrosis y vemos un nódulo oscuro, grande. Y dentro de ese nódulo tenemos otra zona blanquecina que es la proliferación carcinomatosa, o sea, la transformación ya carcinomatosa dentro de un nódulo displásico. Eso es lo que llamamos aspecto de crecimiento de nódulo dentro de nódulo. Acá tenemos la histología de un nódulo displásico de bajo grado. Es un hígado cirrótico y de repente encontramos este nódulo rodeado por fibrosis, ¿verdad? Este nódulo tiene mayor celularidad que los nódulos que están alrededor. Tiene cambios de célula grande. Fíjense los hepatocitos enormes, ¿verdad? Esas células, por más de ser grandes, no tienen disrelación núcleo-citoplasma. Puede haber tractos portales intranodulares. Y la arquitectura en general está bastante conservada. Y acá tenemos ejemplos de nódulo displásico de alto grado. En la imagen de abajo estamos viendo un hígado cirrótico y las flechas celestes nos están señalando dos nódulos. Se dan cuenta que son totalmente diferentes de los nódulos
regenerativos de la cirrosis. Son de un color mucho más claro, ¿verdad? Y en la microscopía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cambios de célula pequeña, o sea, cambios displásicos de célula pequeña, hepatocitos más pequeños que lo normal, aumento de la densidad nuclear con pleomorfismo, los citoplasmas mucho más basófilos que los normales y aparecen como áreas de aglomeración de núcleos. La flecha amarilla me está señalando la zona de los hepatocitos anteriormente descritos. Terminamos ya con las características de las lesiones precursoras del carcinoma hepatocelular y ahora vamos a ver la morfología del mismo, tanto a la macroscopía como a la microscopía. A la macroscopía, estos tumores se pueden presentar en primer lugar como masas únicas de tamaño variable. Pueden ser masas pequeñas de 2 o menos centímetros, que serían los hepatocarcinomas pequeños. Tenemos una imagen del mismo arriba a la derecha. El nódulo tumoral está señalado con una flecha amarilla. Abajo a la izquierda tenemos otro nódulo tumoral de mayor tamaño. Y abajo a la derecha tenemos un enorme nódulo tumoral que ocupa todo el lóbulo prácticamente. Estos se llaman masivos. Fíjense además que estos hígados que están rodeando a las zonas tumorales presentan aspecto cirrótico. Otros patrones macroscópicos son el patrón difuso con nódulos múltiples que simulan cirrosis. Las figuras A y B muestran en la superficie externa y de corte este patrón. Y después los crecimientos además pueden ser expansivos, como se ve en el tumor de la imagen de la izquierda, o ampliamente infiltrativos, como la zona tumoral señalada con la flecha de color naranja. A menudo estos tumores están teñidos con bilis y tienen una gran tendencia a la invasión vascular. Los carcinomas de células hepáticas a la microscopía pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Los tumores bien diferenciados tienen patrones trabeculares muy parecidos a los normales, pero los cordones hepatocitarios son más gruesos, tienen 2 a 3 hepatocitos de espesor y presentan atipia nuclear mínima, es lo que estamos viendo en las imágenes. Los carcinomas de células hepáticas moderadamente diferenciados también podrían tener un patrón trabecular, pero ya de 4 células de espesor o más, ¿verdad? Las células tienen mayor tamaño que los tumores bien diferenciados, tienen mayor eosinofilia citoplasmática, hay una atipia nuclear evidente y pueden aparecer estructuras pseudoglandulares entre el patrón trabecular. Acá estamos viendo las imágenes donde el patrón trabecular es menos patente y la atipia nuclear es evidente. Podemos encontrar bilis en canalículos o citoplasma hepatocitario. Esos acúmulos de bilis están siendo señalados en nuestra imagen por las flechas negras. El hepatocarcinoma pobremente diferenciado o poco diferenciado está constituido por células grandes de núcleos hipercromáticos muy pleomórficos, con figuras mitóticas anormales y ausencia de la arquitectura trabecular. Hay una variante peculiar del carcinoma de células hepáticas y que se llama carcinoma fibrolaminar. Este es un cáncer que aparece en hombres y mujeres de 20 a 40 años. No está asociado a cirrosis ni a hepatitis. Tiene mucho mejor pronóstico.
y a la macroscopía podemos observarlos como tumores grandes, únicos, muy firmes por el abundante tejido conjuntivo que tienen. En la imagen de la derecha arriba estamos viendo un carcinoma fibrolaminar. A la microscopía, estos tumores se presentan como nidos y cordones de células poligonales hepáticas muy bien diferenciadas y que están inmersas en abundante cantidad de colágeno. La imagen microscópica nos muestra, señalada con la flecha, los islotes de células tumorales con la flecha verde, y la flecha naranja nos está mostrando el abundante tejido colágeno entre los islotes de células tumorales. El laboratorio en el hepatocarcinoma, marcador tumoral para el hepatocarcinoma podría ser la alfa-fetoproteína, que es una glicoproteína sintetizada por el hígado sarcovitelino y tracto gastrointestinal fetal. Valores que superan los 10 nanogramos por mililitro nos hacen pensar en hepatocarcinoma, hepatoblastoma y tumores germinales del testículo y del ovario. Se haya aumentado en el 70-80% de los hepatocarcinomas. Es una prueba de laboratorio que apoya el diagnóstico, pero es poco sensible para la detección de lesiones premalignas o precoces. Además, los pacientes con carcinoma hepatocelular tienen una proteína C reactiva elevada en el 80% de los casos. Acá tenemos una inmunohistoquímica para alfa-fetoproteína positiva para un hepatocarcinoma. En cuanto a la evolución del carcinoma hepatocelular, podemos decir que son tumores de mal pronóstico. La supervivencia a los 5 años en los tumores grandes es muy baja. La mayor parte de los pacientes fallecen en los primeros 2 años. Hacen metástasis ganglionar, metástasis a distancia, pulmones, huesos y adrenales. La muerte puede deberse a caquexia, hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, a insuficiencia hepática y más raramente a ruptura del tumor con hemorragia. La segunda neoplasia maligna muy importante del hígado es el llamado colangiocarcinoma. Este colangiocarcinoma es una neoplasia maligna del árbol biliar, extra o intrahepático y de los ductos peribiliares. Se corre un mayor riesgo de desarrollar un colangiocarcinoma en la colangitis esclerosante primaria, en las enfermedades fibropoliquísticas congénitas del árbol biliar, en la inflamación crónica de la vía biliar por el trematodo opistorchicinensis, eso sobre todo en Asia, y también en la hepatitis B y C y la esteatosis hepática no alcohólica. La mayoría de los tumores colangiocarcinomatosos del mundo occidental se presentan sin antecedentes de lesión hepática previa. Los hígados no son cirróticos. Se ve en ambos sexos con una edad media de aparición de 60 años. Las células de estos tumores tienen pérdida del P53 y del KRAS. Los colangiocarcinomas, por su ubicación, se dividen en dos grupos. Los intrahepáticos, el 20%, pueden ser de dos tipos, estos intrahepáticos, de tipo ductal biliar y de tipo colangiolar. Ambos grupos de tumores intrahepáticos tienen diferentes etiología, origen, pronóstico y características genéticas. Y después están los colangiocarcinomas extrahepáticos, que son la mayoría, y que pueden volver a subdividirse entre los iliares, asentando en los conductos biliares derecho e izquierdo o su unión. Estos son llamados tumores de Klatskin. Y después están los tumores que asientan en los conductos biliares distales al ilio hepático. El dibujo que nosotros tenemos acá abajo nos indica con mucha claridad la ubicación de estos tumores. Vamos a centrarnos primero en los colangiocarcinomas intrahepáticos. ¿Se acuerdan que había dos grupos?
el tipo ductal de los ductos grandes y el tipo colangiolar de los ductos más pequeñitos. El tipo ductal deriva de los colangiocitos de los ductos biliares grandes. Su etiología está relacionada con lesiones del árbol biliar. Es similar al colangiocarcinoma biliar, al adenocarcinoma biliar extrahepático y al adenocarcinoma pancreático en su morfología, en su inmunofenotipo y en sus cambios genéticos. Se localizan en general bastante próximos al hilo hepático y su precursor es la neoplasia intraepitelial biliar y la neoplasia papilar intraductal. Tiene un peor pronóstico que el tipo colangiolar. Después tenemos el subtipo colangiolar de conductos pequeños. Deriva de células progenitoras hepáticas bipotenciales que se hallan en los espacios portales o en los ductos biliares muy pequeños. Su localización casi siempre es la periferia del hígado y se relacionan como agente etiológico a la hepatitis B y C. Expresan N-caderina, tienen mutaciones del IDH1-2. Su precursor es desconocido y tiene mejor pronóstico que el tipo ductal. Vamos a ver primero el colangiocarcinoma intrahepático de tipo ductal. Los colangiocarcinomas intrahepáticos de ductos grandes o ductales pueden tener un aspecto macroscópico, como estamos viendo en estas dos imágenes señaladas por flecha, de características periductales. Se ve el ducto biliar y alrededor del ducto biliar la masa tumoral infiltrante. La histología de estos tumores van a mostrar un clásico adenocarcinoma esclerosante, o sea, glándulas bien a moderadamente diferenciadas en medio de abundante cantidad de estroma fibroso. Estos tumores no producen bilis. Las tres imágenes nos muestran el característico aspecto de adenocarcinoma esclerosante de estos tumores. Si nosotros vemos en la macroscopía un tumor de tipo intraductal, o sea, la variedad macroscópica intraductal, que pueden ser invasivos o no invasivos. Fíjense en las dos imágenes que tenemos a la derecha. La de arriba se ve un conducto señalado con la flecha verde, lleno de formaciones papilomatosas vellosas dentro del conducto dilatado. Y el corte de abajo nos muestra con la flecha verde la masa tumoral intraluminal rodeada por la pared del conducto. Estos tumores intraductales representan la progresión maligna de una neoplasia intraductal papilar no maligna, ¿verdad? Cuando son intraductales, tienen mejor pronóstico. ¿Y cómo vamos a verlos? Los vamos a ver como colangiocarcinoma con un patrón papilar intraductal que puede tener o no invasión. Cuando invaden, pueden adoptar aspectos de adenocarcinomas mucinosos o de adenocarcinomas tubulares. Y acá tenemos dos imágenes macroscópicas de un corte de hígado. La de la izquierda nos está mostrando un conducto dilatado que está señalado con la flecha verde y que está lleno de un crecimiento tumoral intraductal. Hay ductos biliares dilatados a su alrededor. Y en la imagen de la derecha también estamos viendo un ducto dilatado, un ducto biliar dilatado ectásico con un crecimiento papilar dentro del conducto, el cual está señalado con la flecha amarilla. Este tumor se ve muy brillante porque es un tumor productor de mucina, lo cual puede ser observado en este tipo de lesiones intraductales. Y la histología, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar lesiones papilares
atípicas, neoplásicas, que pueden presentar o no invasión. La de la izquierda no presenta invasión, por lo menos no se ve en esta imagen. En cambio, la derecha es una lesión intraductal, pero también se observa la invasión de la pared. La zona de invasión está siendo señalada con la flecha amarilla. Y aquí observamos un corte histológico a mayor aumento de otra lesión intraductal neoplásica. Esta lámina nos está mostrando en la parte central un nervio y la invasión perineural por glándulas tumorales francamente atípicas. Luego tenemos los colangiocarcinomas intrahepáticos de tipo colangiolar que nacen en ductos pequeños. Estos tumores suelen presentar un aspecto macroscópico de masa tumoral compacta, generalmente periférica, como estamos viendo en nuestras imágenes. Histológicamente vamos a encontrar una proliferación tumoral constituida por túbulos pequeños con estroma y alinizado. A veces entre los túbulos podemos encontrar cordones celulares anastomosados y las células en general tienen atipia moderada. Acá tenemos dos imágenes, una macroscópica y otra microscópica de colangiocarcinoma de ductos pequeños tipo colangiolar. A la izquierda se observa un hígado, una superficie hepática donde claramente existe cirrosis y se observan hacia zona subcapsular lesiones nodulares, blanquecinas, tumorales. Una de ellas es la primaria y las otras son de satelitosis. A la derecha, ¿qué estamos viendo? La histología de este tumor y que consiste en abundante estroma fibroso y esos ductos pequeños, ¿verdad? Ductos y cordones pequeños, sutiles, delicados, que tienen leve a moderada atipia nuclear. La inmunohistoquímica en los colangiocarcinomas muestran positividad para citoqueratina 719, para CEA, citoplasmático inluminal, para EMA y para CA199. Aquí tenemos cortes de tumores hepáticos que nos están mostrando la inmunopositividad para CA199, CK7 y CK19. Al terminar de ver los colangiocarcinomas intrahepáticos, tenemos que ver los colangiocarcinomas extrahepáticos. Entre los colangiocarcinomas extrahepáticos tenemos el que nace en la confluencia de los conductos biliares derecho e izquierdo, que es el colangiocarcinoma más frecuente, llamado también tumor de Klatskin. Y después están los tumores de conductos biliares que están distales al hilo hepático. Acá tenemos un dibujo esquemático donde nos está mostrando los porcentajes. 5 a 10% de los colangiocarcinomas están localizados en los ductos biliares intrahepáticos. 60 a 70% de los colangiocarcinomas están localizados en la bifurcación del sistema biliar. Esos son los tumores de Klatskin. Y después el 20 al 30% de colangiocarcinomas están localizados en los conductos biliares extrahepáticos distales al hilo hepático. Aquí nosotros tenemos una macroscopía y una microscopía del tumor de Klatskin. A la derecha se observa el crecimiento tumoral tomando todo el espesor de la pared del conducto de un color blanco brillante y con zonas francamente invasivas en la parte superior. Y en la microscopía estamos mirando que presenta las características del clásico colangiocarcinoma de todo el sistema biliar, es decir, importante estroma desmoplástico y glándulas con diferenciación
moderada dentro de dicho estroma. El hepatoblastoma es el tumor maligno hepático más frecuente en los niños y está constituido por elementos hepatocíticos inmaduros. Aparece generalmente entre los 6 meses y 5 años de edad y en hígados no cirróticos. Histológicamente pueden tener un aspecto epitelial o un aspecto mixto, epitelial y mesenquimatoso. El 80% de los hepatoblastomas presentan activación de la vía de señalización de la WNT beta-catenina por mutaciones estabilizantes de la beta-catenina que contribuye al proceso de la carcinogénesis. En la sangre de estos pacientes hay una elevación de la alfa-fetoproteína. Vamos a ver ahora los aspectos morfológicos del hepatoblastoma. Se presentan como tumores grandes, únicos, masas únicas, que tienen áreas de necrosis, hemorragia y además zonas quísticas. Tenemos 3 imágenes macroscópicas de hepatoblastoma. Y acá nosotros tenemos un dibujito de la distribución de los subtipos histológicos del hepatoblastoma. Fetal puro, 7%, epitelial mixto, embrionario y fetal, 67%, o sea, la mayoría de los tumores tienen esta característica. Después está el mixto, donde hay elementos epiteliales y mesenquimales, 21%, y después está el indiferenciado de células pequeñas, que es el de peor pronóstico, nada más que 5% de todos los tumores. El aspecto epitelial fetal que estamos viendo en la imagen de arriba se presenta con cordones hepatocitarios, poca atipia y muy raras mitosis. El aspecto epitelial embrionario, allí las células ya son más grandes, tienen menos citoplasma, son más atípicas con una relación núcleo-citoplasmática alta y se observa actividad mitótica. Acá tenemos la histología de un tumor que tiene una mezcla de aspecto fetal hacia la izquierda y embrionario hacia la derecha. Fíjense las diferencias entre uno y otro. Se observa una gran cantidad de mitosis en el componente embrionario del tumor. Y acá tenemos otras imágenes histológicas donde encontramos osteoide, mesénquima primitivo alternando con áreas embrionarias epiteliales. Y con esto terminamos nuestra clase de nódulos y tumores hepáticos. Muchas gracias.